Bueno, ¿arrancamos? Dale. Pone a grabar. Arrancamos otra entrega de DLR Político. Tenemos una ocasión muy especial para volver a encontrarnos y es justamente que estamos a una semana de las elecciones PASO en la provincia de Santa Fe. También Schwarstein, Soledad Massín, bienvenidos. En principio, ¿qué lectura están haciendo de la interna que se está llevando a cabo entre Maximiliano Puyaro y Carolina Lozada en lo que sería la oposición hoy en día al peronismo? Bueno, es una interna picante, feroz. Nos gusta decir la palabra feroz para calificar las internas, pero en este caso me parece que aplica fundamentalmente con respecto a la estrategia de Lozada, que busca confrontar mucho contra Puyaro. Sin embargo, Puyaro intenta evitar polemizar con ella, quizás porque, pienso yo, a la hora de ella tener que poner algunas pruebas sobre la mesa, tenga que salir a explicar eso y prefiere, en cambio, enfrentarse a la gestión de Perotti, digamos. Él me parece que hasta aquí, en su estrategia electoral, está tratando de desmarcarse de la gestión peronista antes que iniciar una conversación con Lozada. ¿Vos en eso cómo la ves, Damián? Hay una decisión de campaña, por supuesto, pero tiene que ver con que por lo menos la interna es pareja. Es decir, o está perdiendo o está pareja, no está ganando. Si estuviera ganando, seguramente no tensaría tanto esa interna. En realidad, en la interna de Unidos, en este caso, ahí entre Para Lozada ganar Santa Fe. y Puyaro por ganar Santa Fe, se replica de alguna forma lo que es la interna también muy fuerte a nivel nacional entre los candidatos presidenciales de Juntos por el Cambio, entre Larreta, que está con quien se alinea Puyaro, y Patricia Bullrich, con quien se alinea Carolina Lozada. Ahora, lo que hace Lozada o lo que hizo la última semana no fue solo embatir y criticar fuerte a Maximiliano Puyaro, sino romper un código histórico, digamos, de lo que son las disputas internas políticas, que es decir, bueno, si gana Puyaro, yo no lo voy a acompañar porque no me cierra ética y moralmente. Históricamente, en cualquier interna se da lo que es un lema peronista, que es el que pierde acompaña después al que gana, y es lo que pasó en el 2021, digamos, ¿no? Es decir, ganó Lozada la interna con Puyaro y Puyaro eh, la acompañó. Y Lozada aceptó de buena gana esa compañía. Evidentemente, algo cambió en el medio y no son los hechos que Lozada denuncia, porque los hechos que Lozada denuncia contra Puyaro son anteriores, son de cuando Puyaro era ministro de gobierno. Entonces, es evidente que se están dando las dos cosas. Por un lado, está perdiendo Lozada en las encuestas, lo sabemos, las encuestas le están dando algunos puntos más a Puyaro, no es definitivo, sabemos que las encuestas no están justamente después acertando coincidiendo con lo que son los resultados electorales, pero es un escenario, te muestra una foto en la cual Lozada corre de atrás. Y también hay una decisión de campaña que mucho tiene que ver con el consultor político que tiene Lozada, que es Lucio Guberman, que acostumbra a hacer campañas muy disruptivas. Lo ha hecho, por ejemplo, cuando asesoró al mismo Perotti en el 2011, por ejemplo. Entonces, eh, se da por un lado eso, pero por el otro lado, dentro del equipo de Lozada hay una tensión porque el sector político, la conducción política que acompaña a Lozada, prefiere no llegar a romper lazos absolutamente con Puyaro. Porque ¿qué pasa si Puyaro gana la interna? ¿Qué hace no Lozada, que tiene 4 años más de senadora, sino qué hacen los dirigentes que la acompañan? Bueno, van a querer formar parte de un gobierno de Unidos para Cambiar Santa Fe. Entonces prefieren no romper esas lanzas. También hay un punto para mí muy frágil de esta actitud tan rupturista de Lozada, que es este, es decir, hey, vos aceptaste hacer un frente con Maximiliano Puyaro, es decir, aceptaste ir a un frente donde iban a estar Maximiliano Puyaro y Mónica Fein, con lo cual ahora no podés desconocer que sos parte de ese acuerdo y que lo que se está definiendo ahora son las candidaturas, es decir, no se está definiendo la elección general. Lo que me parece que pasa también, y en eso es coincidente
lo que pasa a nivel nacional como a nivel provincial, es que el nivel de tensión que tiene la interna, bueno, también tiene que ver con que hay en Juntos por el Cambio o en Unidos para Cambiar Santa Fe, aquí en la provincia, la idea de que quien gane esa interna ya está con en el traje de gobernador o gobernadora semipuesto. Vos, Sole, ¿cómo ves eso? ¿Crees que el que gane esa interna está decididamente puesto para ser gobernador o gobernadora? Justamente sí, iba a sumar un poco al respecto. No sé si decididamente, porque siempre tenemos que esperar a qué es lo que digan las urnas. Y siempre en política todo puede ser, terminar en una sorpresa. Lo vimos con Massa, ¿no? Digamos. Lo vimos con Massa, lo vimos, bueno, lo vimos muchas veces. Pero sí me parece que en este paralelismo, en este espejo que hay en cuanto a a las campañas nacionales y sus correlatos provinciales, por ejemplo, si comparamos San Juan con Santa Fe, el candidato de Bullrich no le fue tan bien y me parece que la interna acá en Santa Fe es mucho más competitiva y por eso también es tan feroz, porque me parece que justamente, como dice Damián, quien gane la interna de Unidos, que está cabeza a cabeza entre Losada y Puyaro, quizás más inclinado hacia Puyaro, está básicamente abriendo la puerta de la Casa Gris. ¿Cómo ven cualquiera de los dos el impulso que le ha dado Macri a Losada en este último tramo, que está haciendo un poco lo mismo que se la jugó con Juez en Córdoba y ahora con De Loredo siendo para la candidatura a intendente? Que por ahí yo, tal vez es un error mío, pero yo no lo vi tan decididamente jugando o en San Juan o en San Luis como sí lo está haciendo acá. Como esa cosa de jugarle a la reta, a los candidatos de la reta como más fuerte en estas dos provincias que son muy importantes desde lo electoral a nivel después nacional. Bueno, justamente, ¿no? El peso electoral de Santa Fe y de Córdoba es mucho mayor que el de San Luis o el de San Juan, entonces se entiende que para Juntos por el Cambio es fundamental esta elección. Además, es el último antecedente de peso antes de las pasos nacionales. Macri está jugando decididamente en el esquema de Patricia Bullrich contra Larreta. En ese sentido se termina alineando con Losada en Santa Fe. Ahora, fíjate, ¿no? Que viene Macri, apoya a Losada, pero no apoya que Losada diga Sí, que no va a que después si acompañar pierde, claro, a a Puyaro, Maximiliano a Puya. Maximiliano Puyaro, porque, insisto, eso es romper un código que nadie había roto en Juntos por el Cambio. Es decir, Patricia Bullrich y Larreta se están diciendo de todo, pero ninguno dice que si gana el otro no lo va a acompañar o no va a reconocer su derrota o que el otro es un delincuente, que es lo que está Sí, sí, que es diciendo Losada. moralmente repudiable, que ya es llevar la discusión a otro territorio absolutamente Un distinto, territorio que es muy peligroso muy para la peligroso. política, Sí. ¿no? Es muy peligroso. ¿Y qué rol le asignás, Sole, a las candidaturas que presenta el socialismo en esta interna? ¿Ves que pueda jugar de alguna manera o que va a ser algo más testimonial desde tu análisis? En ese sentido, por cómo me lo presentás, sería más testimonial. Yo creo que el socialismo tenía que presentar candidatos, sus nombres, para de alguna forma no fallecer por completo. Esta primera elección esta primaria es muy elocuente respecto de lo que ha sido y cómo se ha reconvertido al Frente Progresista, porque las dos figuras de peso ya no son socialistas, sino que son radicales. Ya digamos, Mónica Fein está muy relegada en un tercer lugar, muy deslucido, y también está Mónica Fein allí porque de alguna forma se sabe que obviamente no le va a alcanzar la cantidad de votos necesaria como para ganar esa interna, pero ella tiene el reaseguro aún del Congreso, de su banca como diputada, entonces no pierde. Me parece que el socialismo lo que apuntó en este caso fue a mantener su poder, el poder que todavía puede mantener dentro de la legislatura santafesina. El socialismo viene de está en un estado de fractura y descomposición. La candidatura de Fein puede llegar o sea, hoy está muy atrás en las encuestas, pero justamente la feroz disputa entre Losada y Puyaro, porque ojo, Puyaro no le contesta directamente a Losada, pero, por ejemplo, es imposible no pensar que algunas páginas que difunden cosas muy fuertes contra
Losada no estén operadas por el puyarismo, ¿no? Ujú. Hay páginas que se dedican sistemáticamente a bardear directamente a Losada porque no vive en la provincia, porque no tiene experiencia, por sus propias contradicciones de haber aceptado el apoyo de Puyano en el 2021, pero no hacerlo ahora. Entonces esa disputa feroz puede llegar a derivar algunos votos molestos con esta situación hacia el socialismo. Al mismo tiempo, el socialismo cumple una función dentro de Unidos para Cambiar Santa Fe, que sería la función de intentar conservar al menos parte de lo que fue el electorado más progresista del, valga la redundancia, Frente Progresista, con lo cual a mí me parece que si bien la candidatura de Fein no es una candidatura que tenga chances de ganar, puede ser una candidatura que al menos llegue a un porcentaje más o menos parecido al que sacó en las últimas elecciones legislativas Clara García, que estuvo superando el 10%, ¿no? Tipo el 12-13%. No es poco en una provincia que tiene su electorado tan fragmentado, es decir, porque Sí, más allá de, sur, centro y norte son muy distintos, digamos. bueno, Ujú. sí, pero y no solo geográficamente, también ideológicamente. Ujú. Es históricamente una provincia que viene de un escenario de tercios. Ese escenario de tercios se rompe por la conformación del Frente de Frentes, que es Unidos para Cambiar Santa Fe, pero igualmente las identidades políticas al interior de cada frente están fragmentadas. Entonces, en ese sentido, tener un 12%, un 13%, que creo que es la aspiración del socialismo, no es poco, no sería poco. De todos modos, hay que ver si el socialismo consigue efectivamente retener ese caudal de voto con el nivel de pelea interna que tiene, que se refleja no porque haya otro candidato a gobernador socialista, pero sí porque va dividido en dos listas de candidatos a diputados provinciales con dos figuras muy fuertes, ¿no? Clara García, que es la viuda de Lifchit, que es diputada provincial y que sonaba como ser para candidata a gobernadora porque era la mejor candidata en la provincia, y Antonio Fati, que es un ex gobernador. Pero da la sensación de que Clara García también se decidió por la diputación provincial, tal vez para hacerle fuerza a Perotti, que es el otro tema en el que me quiero Y meter. también para lo que decía Sole, es decir, el socialismo no aspira a ganar la elección de gobernador, pero sí aspira a conservar representación legislativa. Sí, sí, Entonces, fuerza. bueno, termina haciendo jugar su mejor ficha, lo que sería el sector oficialista del partido, que es Clara García, eh, con ella, ¿no? Es Ujú. decir, termina jugando en esa categoría su mejor ficha porque entiende que no puede llegar a la gobernación, pero a lo mejor puede conservar un número interesante de diputados provinciales que no solo, digamos, tiene que ver con después el combustible de la política, que es el dinero, es decir, que es todo lo que diputados te da, ser legislador te da en materia económica para hacer política, sino también para conservar influencia en un escenario fragmentado, es decir, Ujú. políticamente fragmentado, porque en la Cámara de Diputados primero no sabemos quién va a ganar. El Santa Fe tiene un sistema por el cual el que gana tiene una mayoría automática de 28 diputados sobre 50, pero quien gane mismo no se garantiza tener una cohesión ideológica absoluta dentro de lo que va a ser la bancada. Por lo tanto, las bancadas, las pequeñas bancadas, tienen mucho valor también después en la definición de las políticas públicas de la provincia. El bloque evangélico creo que también eso lo demostró, digamos. Claro, en la última elección lo Sí, sí. demostró. Crucemos de vereda, nos vamos para el lado del peronismo. Sole, ¿cómo lo estás viendo a Lewandowski de cara a esta elección? ¿Lo ves consolidado? ¿Lo ves caminando? ¿Lo ves medio flojo? ¿Qué sensaciones tenés? Creo que es un buen candidato por su nivel de conocimiento y porque tiene Otro atrás periodista. otro periodista. Sí, es un poco lo que nos deja la boleta única, que después eso también da para hablar largo y tendido. Creo que es un buen candidato y aparte tiene cuenta ahora con el aparato provincial, que fue finalmente, digo, ¿por qué también hasta último momento no sabíamos si era Mirabella o Lewandowski? Porque Lewandowski no se quería enfrentar en una interna contra un Mirabella que por más desconocido que sea, iba a contar con el fuego de la Casa Gris. Y también esa era un poco la prenda de negociación que Perotti mantuvo y jugó hasta último minuto y por eso también logró
que finalmente la lista de diputados provinciales que él encabeza, los principales lugares hayan sido colocados por él mismo y sean justamente representantes de su gabinete. No obstante ello, me parece también que Perotti falló en estos 4 años en armar una estructura propia, porque como decía Damián, en el hipotético caso en el cual Perotti gane su categoría, sea el candidato, después gane en la general y tenga y se quede con la mayoría, es poco probable que que esos diputados respondan exclusivamente a él. Ujú. Entonces, ahí también va a necesitar de cintura política nuevamente. Si quizás en estos años él se hubiera abocado a generar una estructura propia y a empezar a hacer crecer un perotismo un poquito más fuerte, quizás otra hubiera sido la historia, pero pasa un poco lo que mencionaba Damián. No va a ser un bloque homogéneo y va a necesitar también de acuerdos internos. ¿Perotti falló en el armado del perotismo o no supo por incapacidades propias, por determinada personalidad? Lo que no hizo Perotti es liderar al peronismo santafesino. Es decir, él, el perotismo existía antes de que él fuera gobernador y con él en el gobierno incluso creció sumando sobre todo desarrollo territorial a través de intendentes y jefes comunales. Pero lo que no hizo Perotti es ser él el líder del peronismo provincial en su conjunto. Entonces, Lewandowski, a diferencia de Massa, ya que hacíamos antes del paralelo nacional en la interna de Juntos por el Cambio, no es un candidato único. Tiene competencia, tiene otros 3 candidatos que le compiten. Justamente esto que dice Sole, de que después Perotti, como que probablemente gane la elección como candidato a diputado provincial, no va a tener un bloque homogéneo, tiene que ver con esto, porque él en su lista perotista, metió perotismo puro, salvo 1 o 2 lugares que le dejó a Lewandowski. Creo Ujú. que uno solo, el de Miguel Sí, Rabia, creo que uno solo que es fue. el actual senador provincial por el departamento de Rosario. Pero hay otras 3 listas que compiten y hay otras 3 listas que compiten que seguramente van a superar el piso del 1,5% necesario para pasar a las elecciones generales y por lo tanto con solo superar el piso ya se garantizan participar después en esa lista de 28 que si gana Perotti va a ser la mayoría en la legislatura. Entonces, va a tener que negociar con el movimiento Evita, va a Eso, tener que negociar con la corriente de Agustín Rossi, va a tener que negociar con la cámpora de Clery. de Clery que lleva como candidata a diputada provincial a Alejandra Rodena. Entonces, me parece que ese ha sido, es decir, el error, o no sé si es el error o la estrategia que eligió, no sé por qué, O la incapacidad tal vez, o la ¿no? incapacidad de Perotti, que es eso, es decir, si sos el gobernador, tenés que ser el líder del partido de gobierno. Y eso es lo que Perotti nunca consiguió. Sí, o Sol, quizás, como vos antes señalabas, es un acto absolutamente intencionado y no le interesa más que liderar su propia quintita, no sé, Sí, y además lo que mostró Perotti en la conducción ser él y de solo él. ser exactamente, es mucho egoísmo, digamos. Entonces, quizás en ese egoísmo, en ese deseo de que no asomara ninguna otra cabeza peronista que no fuera él, terminó rompiendo lazos con sectores que quizás lo hubieran ayudado, por ejemplo, a tener incluso una mejor gobernabilidad, porque él gobernó no solo en minoría con la Cámara de Diputados porque había ganado en esa categoría Lifchit en su momento, sino porque ni siquiera los propios diputados del peronismo le respondían en su totalidad. Y eso tiene que ver con que, bueno, para que vos te den, algo tenés que dar. Y Perotti no le dio nada a nadie que fuera ajeno a él, por lo menos de su partido. Muchos lo critican porque dicen que le dio mucho jab. Es decir, de hecho el mismo Lewandowski en su momento, cuando estaba enfrentado con Perotti, decía, Perotti habla más con Hapkin que conmigo. y en cuanto a propuestas, para cerrar ya la parte de gobernadores, ¿ven algo que les haya llamado la atención o creen que todos están girando en base a los temas, el ABC, digamos? Un poco es dale que va y veamos cómo llegamos y después vemos. Mirá, yo estoy empezando a trabajar justo una nota con las propuestas de los candidatos. Y una de las cosas con que me encuentro
es con que en las páginas web en pocas páginas web de los candidatos están las propuestas. Entonces, O sea, votame porque votame. votame porque, viste, por esos eslóganes vacíos como en su momento fueron la paz y el orden, ¿no? Entonces, pero, o sea, tampoco quiero ser injusto. Hay candidatos que sí tienen presentadas propuestas incluso de manera muy profesional, pero también me llama la atención como hay candidatos, incluso los más importantes, yo te diría que los tres que tienen más posibilidades de ganar, que son Lozada, Claro. Bullaro y ¿Y Lewandowski, Lewandowski? no tienen una página web donde vos encuentres su plan de gobierno. Ninguno de los tres tiene una página web donde vos encuentres su plan de gobierno. Lozada tiene un apartado donde dice propuestas donde tiene 4 títulos, ¿no? Ujú. Sobre los temas más importantes sobre los que pretende actuar. Puyaro, su página web es todavía la de él no como candidato a gobernador, sino como diputado provincial. Y Lewandowski lo mismo, es decir, es su página de su actividad como senador nacional. En ninguna de las tres está su plataforma de campaña. Yo igualmente les pedí a todos las propuestas, algunos me las mandaron, algunos no, y te puedo decir que de todos las que vi, el que está más profesionalmente trabajado, es decir, con más seriedad trabajado, es la de Eduardo Tognoli. Y dentro de la de Eduardo Tognoli hay un proyecto que me llamó la atención, que es pensar la provincia en 11 nudos, en 11 cordones geográficos productivos. Es decir, y me hizo acordar al socialismo. Por otro lado, Mónica Fein tampoco tiene en su página web las propuestas de gobierno, y es extraño viniendo del socialismo, que tradicionalmente trabajaba con mucha anticipación y seriedad sus planes de gobierno, lo cual evidencia que no tienen perspectiva de llegar al poder. Vuelvo a la propuesta esta de Tognoli, que es la que más me llamó la atención y se distingue del resto, que es esto de pensar a la provincia en 11 cordones geográficos productivos, según sus características productivas y según su vinculación geográfica, y que creo que es un avance sobre lo que en su momento el socialismo hizo con los 5 nodos, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí, Con las sí, sí, 5 sí, claro. regiones. La provincia dividida en 5 regiones y un plan de descentralización que en realidad, bueno, en el gobierno no terminó de ser absolutamente efectivo, es decir, intentó replicar su plan de descentralización de Rosario, hacerlo en la provincia. Hoy la verdad es que ni uno, ni en Rosario, ni en la provincia, la descentralización alcanza para solucionar los graves problemas que atravesamos, bueno, como Estado y como ciudad particularmente. Yo a veces también me pregunto si esas propuestas, bueno, no sé si me pregunto, creo que me lo respondo, no seducen al electorado. Yo creo que también en los tiempos en los cuales vivimos de consumo inmediato y de descarte rápido y de todo el tiempo tener que estar estimulados de alguna forma, los candidatos también interpretan eso y sus estrategias la adaptan a ese tipo de lector. Entonces, más que nunca apelan a la emoción. Siempre apelar a la emoción en una estrategia electoral es casi como de manual. Es como esto de generar una conversación, de polemizar, de tratar de definir quién es tu adversario y tratar de generar algún enganche, algún cruce con ese otro, que puede ser, bueno, cualquiera según lo definamos. Pero acá más que nunca me parece que se está apelando a la emoción. Mira, en la Argentina, después estamos cumpliendo 40 años de la recuperación de la democracia. Que permitime decir, Ricardo Robbins está publicando un especial que está muy muy bueno y que recomiendo que lean en rosario3.com. A propósito de eso, digamos, por ejemplo, en el 83 eran importantes las plataformas electorales, ¿no? ¿Cuándo dejaron de ser importantes? Bueno, con Menem, ¿no? Es decir, porque Menem fue el primero que mostró que las consignas de campaña finalmente estaban vacías de sentido en la acción. Cuando él prometió revolución productiva y salariazo, pero después nos dio desindustrialización y ajuste. Pero, y so pena de sonar menemista, si bien es todo eso que vos decís, Damián, también me parece que lo que dejó fue, para quien no podía acceder a ciertas comodidades o a cierto confort, a un electrodoméstico, le mejoró las condiciones materiales de vida. Y entonces ahí me parece que hay
una muestra objetiva de lo que puede ser hacer política y mostrar política. Bueno, yo eso lo voy a discutir, porque es cierto que la convertibilidad en un primer momento mejoró las condiciones de vida o la posibilidad de acceso a ciertos bienes, a bienes importados, Sí, sobre todo, pero también eso que al principio podría ser celebrable, ese modelo económico terminó destruyendo masivamente empleo y terminó matando, no, ya dejando a esa misma gente que primero se pudo comprar el televisor en el desempleo. Es decir, sí, con Menem llegamos al 21% de desempleo, que fue todo un récord, y Rosario, de hecho, fue la capital del desempleo. sí, sí, Pero yo sí. lo que creo que, más allá de esa lectura del menemismo, porque también podríamos hacer un podcast Sí, discutiendo sí, Varios, los totalmente. modelos sí, económicos varios. y cómo primero parece que son florecientes y después terminan en otra cosa, si no se cambia a tiempo. Es decir, cuando uno se enamora de ciertas herramientas, a veces esas herramientas terminan quedando justamente vacías de sentido. Lo que yo digo que Menem inauguró es la etapa de la promesa absolutamente vacía de sentido. Es decir, Menem dijo revolución productiva y salariazo porque a algún publicista se le debe haber ocurrido que era lo que había que decir en un momento de la hiperinflación alfonsinista. Y creo que a partir de ahí el valor de las propuestas perdieron sentido, porque fue perdiendo sentido el valor de la palabra de la política. Es decir, fue perdiendo eso. Entonces hoy nos encontramos con estas campañas que son hiper vacías, donde te dicen, no sé, que gane el sentido común. ¿Y eso qué quiere decir? Santa Fe puede que puede ser un desastre también. Sí. Podríamos decirlo. ¿Qué es el Necesitamos sentido gobierno. común? Bueno, tenemos un gobierno que es un desastre. No sé, es decir, son consignas hasta Basta de casi para discutir salir del... boludeces, ¿no? Claro, son para Sí. salir del paso. Ahora, cuando vamos a ver cuáles son los planes de gobierno, nos encontramos que en muchos casos los planes de gobierno ni siquiera están hechos. O bien porque no tienen expectativa de ser gobierno, o bien porque esperan a ver si lo son para recién ahí ver cómo van a gobernar. ¿Vos querías decir algo más en esto? No, bueno, no, agregar simplemente que justamente lo interesante que me parece de discutir estos discursos que a veces quizás parecen estar vacíos de contenido, a propósito de lo que señalabas sobre qué es lo que instaura el menemismo, es que, sin embargo, en la memoria colectiva de mucha gente, si bien el menemismo a futuro le perjudicó sus condiciones materiales de existencia, en un momento dado se las mejoró y queda ese recuerdo. Y muchas veces se apela a eso para hacer política. Pues sobre las primarias a gobernador, lo que me parece interesante para seguir es, porque hablamos mucho sobre Lewandowski, pero finalmente tenemos otros 3 candidatos dentro del peronismo, jóvenes que representan distintas corrientes, distintas formas de entender el peronismo. Y me parece que lo que se está debatiendo ahí es ese segundo o próximo liderazgo, porque quizás nadie está discutiendo que Lewandowski vaya a ganar esa primaria, pero me parece que lo que tenemos que ver es cuál de esos otros 3, si la Cámpora, si la Corriente, me está faltando el tercero. La El Cámpora, la Movimiento Corriente, Evita. el Movimiento Evita, Exacto. va a liderar el próximo peronismo, el peronismo que se viene en Santa Fe. Bueno, me parece que hasta acá un panorama más que completo. Muchísimas gracias a ambos. Siempre es un placer compartir este espacio con ustedes. Nos vemos la próxima. Muchas gracias por estar ahí. Desde la redacción es una creación de Rosario 3, Grupo Televisión Litoral. Gracias por tu atención.